Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con una simulación de un panel fotovoltaico. En este momento tengo aquí en la pantalla la simulación ya terminada, que es la que quiero que ustedes realicen. En la simulación vamos a tener un panel fotovoltaico monocristalino de 36 celdas y 75 watts de la marca SolarTech. Todas estas condiciones iniciales se le deben de agregar al Type 94A, que es el type que nos va a ayudar a hacer la simulación del panel fotovoltaico. Las salidas van a ser el voltaje de máxima potencia y corriente de máxima potencia, que va a estar en el type 65C. Luego la siguiente impresora, que es un type 65C2, nos va a graficar la potencia. Y por último el type 25C nos da el promedio de potencia anual. Entonces vamos a abrir un archivo nuevo, como lo hemos venido trabajando. Lo voy a ir dejando para que ustedes me vayan siguiendo, y yo me voy a ir guiando en este programita ya simulado. Así que vamos a abrir uno nuevo. Entonces minimizamos aquí y abrimos uno nuevo. Abrimos un archivo nuevo, como ya lo hemos hecho, y le damos donde dice Empty Project, que significa que está vacío. Abrimos la nueva ventana y aquí vamos a empezar nuestro trabajo. Como ustedes pudieron ver, tenemos el Type 109, que ustedes ya conocen. Lo van a obtener de el Whatever Date Reading at Processing. Nos vamos a ir a Standard Format y en donde dice TMY2, de ahí lo tenemos. Siempre recuerden utilizar el Type 109-TMY2. Si utilizan otro, no va a poder leer las unidades del calor que se obtiene del sol. Posteriormente tenemos, aparte del Type 109, un convertidor de unidades, que es el Type 57 que ya hemos estado utilizando. Esto porque el archivo climático nos da una temperatura ambiente en grados centígrados. Sin embargo, el panel fotovoltaico utiliza la temperatura ambiente en grados Kelvin. Entonces vamos a tener que hacer una conversión de unidades de la temperatura. Aquí voy a dejar ya la conexión del Type 57 desde el Type 109 hasta el Type 57. Y vamos a buscar ahora ya entonces nuestro panel fotovoltaico. Nos vamos a donde dice Electrical. En la carpeta de Electrical buscamos donde diga panel fotovoltaico y utilizamos el módulo cristalino Type 94A. Lo colocamos ahí para hacer nuestra simulación. Y ahora vamos a comprobar que realmente vamos por el buen camino. Ahí tenemos Type 94A, Type 57 y Type 109. Vamos a cargar también la calculadora, que como dijimos la clase anterior, esta se puede obtener si nosotros decimos abrir archivo nuevo. Váyanme siguiendo, por favor. Ahorita lo van a hacer ustedes también. Sí, Vianey, ya sé que ya te atrasaste. Igual ahí Evelyn y este otro compañero siempre se andan atrasando, ya lo sé. Pero síganme primero en la simulación y ya posteriormente ustedes lo van haciendo poco a poco, porque no tenemos mucho tiempo de grabación, así que vamos a tener que irnos lo más rápido posible. Nuevamente, en la raíz del disco duro, me voy a los archivos de programa. Busco en archivos de programa Transys 16 y ahí busco vamos a buscar los ejemplos. En la carpeta de ejemplos buscamos el SDHW, es el ejemplo SDHW, y lo abrimos para poder copiar de él la calculadora que se encuentra en la parte de abajo. Seleccionamos Control C y lo vamos a cerrar ya. Y nos vamos a ir al nuevo que estamos haciendo. Aquí, y ahí vamos a pegar la calculadora. Es la única forma de hacerlo, como ya les había yo comentado la otra vez, porque la calculadora no viene dentro de los types que están del lado derecho. Así que es la única manera de obtener la calculadora, copiándola del otro software. Y aquí me dice que aparte son todos los types que voy a utilizar.
solamente me faltan el Type 65C, que corresponde a una impresora, pero es una impresora en tiempo real, o sea que vamos a recibir como resultado las gráficas ya hechas. Para esto nos vamos a las salidas, outputs, y nos vamos a Online Plotters, es una impresora en línea, y ahí buscamos el Type, dijimos que es el Type ¿qué? 65C. El Type 65C es el que dice no units. Nos vamos a ir entonces a Outputs, le damos en Outputs Online Plotter with Files, y en Online Plotter with File buscamos no units, y en no unit sacamos la carpeta del Type 65C. De tal manera que aquí entonces vámonos a el Type 65C y vamos a utilizar tres impresoras iguales como lo estoy haciendo yo en este momento. Sí. Yo recomiendo que tengan todos los types ya a la vista, conectados, para que posteriormente cuando hagamos la instalación no tengamos ya ningún problema. Es necesario que revisemos cómo va a quedar la instalación. Va a quedar de esta manera, así como lo pueden ver aquí. El Type 109 suministra la temperatura ambiente a través del Type 57 hacia el panel, y luego el archivo de radiación, que sería el Total Radiation on Tile Surface. Eso es lo que se va a agregar a el panel fotovoltaico. Y del panel fotovoltaico van a salir dos líneas, una que va al Type 65C, donde vamos a graficar el voltaje y la corriente de máxima potencia, y la otra línea que pasa por la calculadora y que me va a convertir la corriente y el voltaje en potencia. Como se puede ver en esta pantalla, cuando yo le doy doble clic a la calculadora, ahí es donde yo voy a generar mi fórmula de potencia. Es la fórmula común que nosotros conocemos en electricidad, donde dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Obviamente de máxima potencia para este caso en particular, que es un panel fotovoltaico. Entonces, por un lado, después de la calculadora voy a graficar la potencia, y por otro lado voy a sacar la potencia, dice promedio anual. Así que vamos entonces a hacer esta instalación. Yo recomiendo que primero se coloquen los types, como pudimos ver aquí, que iniciamos con el Type 109, luego el Type 57, el Type 94A, que corresponde al panel fotovoltaico, la calculadora, que va a hacer los cálculos, y por último las tres impresoras. De tal manera que me voy al lado de izquierdo y en el icono del link tomo otra vez el link y llevo una conexión desde el Type 109 hasta el Type 94, que es mi panel fotovoltaico. Y aquí vamos a sacar las dos salidas, que es una hacia el Type 65, que es la Online Plotter, y la otra la vamos a poner hacia la calculadora. Y de la calculadora nos vamos a la otra salida, que es la del Type 65C2 y el Type 65C3. En este momento ya tengo todas las conexiones. Si ustedes ya aprendieron a obtener todos los types, les va a ser muy rápido hacer esta simulación. Es muy corta porque pues nada más tiene un solo panel fotovoltaico, y de ahí se obtienen todos sus resultados. Esto es más fácil esta simulación que la que estuvimos haciendo con los colectores solares de tubos evacuados. Entonces, es muy importante que iniciemos acá viendo los parámetros del Type 109. Vamos a iniciar entonces. Abrimos, le damos doble clic al Type 109 y vamos a ver cuál es la radiación que vamos a estar manejando. Me da en las entradas me va a dar la reflectancia del suelo, me va a dar la inclinación de la superficie. Ya es digamos que una tradición poner 18.8 grados de inclinación para la radiación, ya que 18.8 es la inclinación que del lugar, es la latitud del lugar.
Entonces, si estamos hablando de que nos encontramos en Cuitlahua, Veracruz, la latitud de Cuitlahua es 18.8 grados latitud norte. Así lo vamos a manejar también en el Type 109. Y luego aquí en el Type 57 me faltó unir la salida del Type 57 a el panel fotovoltaico. Aquí me di cuenta, estuve haciendo un análisis y me di cuenta de que la temperatura ambiente tiene unidades en grados centígrados cuando está en el Type 109 y en el panel fotovoltaico tiene unidades en grados Kelvin. Por eso aquí en este punto le doy doble clic al Type 57, al link de conexión entre el Type 57 y el panel de conexión, y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana voy a unir la salida del Type 57 con la temperatura ambiente. En este momento no le he dicho a la tabla, al Type 57, qué conversión va a utilizar o qué conversión de unidades va a hacer. Para saber qué conversión de unidades va a hacer, me voy a ir al archivo que ya les pasé en Word. Y ahorita me van a decir, no lo he pasado. Se los voy a mandar a su correo. Y entonces se van a ir a ese archivo y ahí nos dice cuáles son las conversiones de unidades que hace Transys. Lo dejé por acá. Type 57, aquí está. Me dice entonces que voy a convertir temperatura, puesto que voy a pasar de grados centígrados a grados Kelvin. Si voy a convertir temperatura, la tabla que voy a utilizar es la tabla número 1. Si voy a pasar de grados centígrados a grados Kelvin, dice que la variable va a ser de 1 a 3. Entonces, en mi simulación, lo que hacemos es darle doble clic al Type 57. Ahí tengo ya por default la tabla 1, pero viene que voy a pasar las unidades de entrada, que van a ser la 1, a la 2. Entonces voy a modificar, en lugar de poner que es la variable 2, va a ser la variable 3. Y con esto estamos asegurando que la entrada va a ser en grados Kelvin. Luego, la radiación pues va a ser la Total Radiation on Tile Surface. Le doy doble clic al Type 109 y buscamos la Total Radiation on Tile Surface. Aquí la tenemos y la vamos a unir con la Total Incident Radiation. ¿Por qué Total Incident Radiation? Porque es la radiación incidente total. Aquí le dan otro nombre distinto en el panel fotovoltaico. En lugar de decir Total Radiation on Tile Surface, le llaman radiación total incidente. Aquí hice ya la conexión. Ustedes pueden ver en este Type 109. Hemos conectado del Type 109 al Type 94A, que es el panel fotovoltaico. En este momento yo estoy seguro de que le estoy agregando al panel, en las entradas le estoy agregando la radiación incidente en kilojoules sobre hora metro cuadrado. Ustedes pueden ver aquí, kilojoules sobre hora metro cuadrado. Y acá corresponde a la salida de la Total Radiation on Tile Surface. Le doy doble clic al Type 109 para que ustedes lo puedan observar. Y aquí donde dice Total Radiation on Tile Surface, que es en la casilla número 18, me dice kilojoules sobre hora por metro cuadrado. Eso quiere decir que estamos utilizando las mismas unidades de radiación, se la estamos agregando al panel fotovoltaico. Pero aquí viene lo interesante. Ustedes saben que los paneles fotovoltaicos son probados en unas condiciones estándar de pruebas, ya se los había comentado, que son de 1000 watts sobre metro cuadrado de radiación. La masa de aire debe ser de 1.5 y la temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Todo eso yo se lo tengo que decir a Transys porque él no lo sabe. Entonces le doy doble clic al panel fotovoltaico y aquí me dice Module Short Circuit Current at Reference Conditions, que significa las condiciones de referencias para el módulo fotovoltaico en corrientes de cortocircuito. Esto me lo da la placa de datos de cualquier panel fotovoltaico. Yo ya lo tengo acá porque lo hice con la simulación y acá me dice que es de 4.44. Estos son los datos de esta tabla que yo debo de agregar en la tabla de mi nueva simulación. Entonces véanlos muy bien. Dice por default, aquí tengo las dos tablas, las abrí al mismo tiempo. La tabla del Type 94 que estoy simulando
94A y la tabla del TAI 94A de la simulación que ya tenía yo terminada. Entonces, en el primer parámetro me dice corriente de cortocircuito para el módulo. Eso viene en la placa de datos de su módulo fotovoltaico y es de 4.44 amperes. Para el segundo dato dice Module Open Circuit Voltage at Reference Conditions. Es voltaje de circuito abierto para el módulo en condiciones de referencia. Recuerden nuevamente que las condiciones de referencia son las condiciones estándar. Para este caso, el panel me dice que es de 22.5 voltios. La temperatura de referencia está en 298 grados Kelvin, así la vamos a dejar. Dice insolación de referencia. La insolación de referencia son 1000 watts sobre metro cuadrado. También viene por default, pero esas son las condiciones de prueba. La vamos a dejar así. La otra dice, la número 5, el punto número 5 dice voltaje a máxima potencia en el punto de máxima potencia y referencia de condiciones. Esto, que es el punto número 5, es de 17.6 según la tabla del panel. Entonces le vamos a cambiar a 17.6. Y en el punto número 6 me dice módulo de corriente a máxima potencia en el punto de máxima potencia y condiciones de referencia. En la corriente de máxima potencia, de acuerdo al panel, es 3.98. Esas son las condiciones. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Dice coeficiente de temperatura de coeficiente de la B o C, referencias de esa temperatura. Aquí me daba, es el punto número 8, me da menos, como por default me queda menos 0.079. Yo lo estuve investigando en el módulo y esas temperaturas, coeficiente de temperaturas de la B o C, de voltaje de Open Circuit, es de menos 0.346. Y todo lo demás se queda como estaba. No, perdón, el área del módulo también es importante. El área del módulo teníamos de por default punto 89, pero vamos a utilizar punto 5548. Ya tenemos entonces todas las condiciones del panel fotovoltaico. Recuerden, estas condiciones del panel fotovoltaico vienen de la placa de datos. Como ya hice yo el llenado de todos mis datos del panel, vean, ahí está: corriente de cortocircuito, corriente de circuito, voltaje de circuito abierto, temperatura de referencia, insolación de referencia, voltaje de máxima en el punto de máxima potencia, etcétera. Le doy cerrar y en este momento ya no estoy simulando un panel cualquiera, estoy simulando el panel que realmente yo quiero. Si ustedes quieren simular un panel determinado, tienen que meterle todos esos valores de inicio. Y bueno, creo que ya ahí termina mi simulación. Ya lo demás es graficar todos los parámetros. Yo no sabía de esto de los garángulos. Por lo tanto, vamos a ver qué hay conectado aquí. Aquí estoy conectando, observen, desde el panel fotovoltaico hacia la primera impresora. Voy a conectar el voltaje en el punto de máxima potencia y la corriente en el punto de máxima potencia, pero los voy a mandar al left axis variable 1 y al right axis variable 1. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Rápidamente nos vamos a ir a la simulación que yo tengo aquí y le doy doble clic y me aparece ahí. Ahorita están en vacío, no tienen nada. Entonces me voy voltaje de máxima potencia a la left axis variable 1 y current at máxima potencia al right axis variable 1 y le damos cerrar. Ahí ya tenemos estas dos condiciones, pero como la corriente y el voltaje me van a servir para hacer el cálculo de la potencia, entonces la recomendación es que a la calculadora le volvamos a ingresar los mismos valores que ya habíamos hecho directamente a la impresora. Es decir, voy a ingresarle a la calculadora voltaje en el punto de máxima potencia y corriente en el punto de máxima potencia. ¿Estamos de acuerdo? No te duermas. Ya, chico malo, no te duermas, despierta. Ya
Ya sé que te duermes en clase, no creas que no. Despierta. Pero cántale la canción de Chico Malo. Evelyn, tú también apúrate porque siempre andas atrasada. No es cierto, no es cierto. Yo sé que eres muy buena. Igual a Javier. Javier es muy bueno ahí. Has hecho grandes simulaciones. Igual que Vianey. Ellos tres han trabajado muy fuerte. Ahí Matus con su computadora, no sé cómo le va a hacer. Y se me olvidaba Yatsil también está haciendo algo de simulaciones junto con Luz. Luz, échale ganas, vas por muy buen camino. Emilce, tú también, hombre, Emilce, ya sé que tú también estás ahí con todo ahora con tu computadora nueva, estrenando y toda la cosa. Ahí te va. Entonces, vamos a unir el voltaje y la corriente desde el panel hacia la calculadora. Abrimos la simulación, le damos doble clic a la línea de unión y el voltaje y la corriente se la vamos a dar a la calculadora. Pero observen esto, como la calculadora yo la copié del software que estábamos simulando, del DHW, entonces la calculadora trae unos datos que a mí no me sirven, por lo tanto primero debo darle doble clic a la calculadora, como lo estoy haciendo en este momento, y vamos a borrar todos los parámetros que trae ingresados. Todos, tanto en el donde dice intermedio, donde está el signo de igual. Borramos los parámetros. Y yo le voy a meter los que yo quiero. Yo voy a utilizar entonces voltaje de máxima potencia. Le doy nuevo. Le pongo B de voltaje guión MMP. Voltaje de máxima potencia. Bueno, primero corriente. Y guión bajo MMP, que significa corriente de máxima potencia. Le doy otra vez nuevo. Y le doy voltaje guión bajo MMP, voltaje de máxima potencia. Y ya están ahí, tengo corriente y voltaje. Y de este lado, del lado derecho, vamos a utilizar... Sí. Del lado derecho vamos a utilizar... Le vamos a llamar potencia. No me lo está permitiendo aquí, lo voy a borrar, voy a abrir uno nuevo y le vamos a llamar potencia. Se llama pot de potencia. Así que si le doy hacia abajo a la pot, ya me apareció en la formulita la potencia. Potencia va a ser igual a corriente por, le damos el signo de por y voltaje y lo bajamos ahí. Y ya está terminada. Cerramos y ya tengo mi calculadora. Ahora sí, en el momento que yo abra el link de conexión que une al TAI 94A, que es el panel fotovoltaico, con la calculadora, nuevamente vamos a poner aquí voltaje con voltaje y corriente con corriente. Y ya está. Como es una fórmula muy sencilla y muy básica para un circuito de corriente continua, pues la fórmula es muy básica y la podemos simular. Ya casi estamos terminando con la conexión, si se dan cuenta. Ya nada más me falta esos resultados que obtenga yo de la calculadora, graficarlos en el Type 65C2 y en el Type 25C. Así que, de hecho el Type 25C es para que yo lo imprima en un archivo en Excel. Pero para esta ocasión estoy viendo que lo vamos a omitir. No tiene caso que lo imprimamos en Excel. Bueno, eso lo van a hacer ustedes desde el Type 25C. Lo van a hacer ustedes como tarea, como examen. Ahí ustedes lo hacen. Ahí les va. Entonces, esta última la voy a omitir por este momento, porque la vamos a dejar para que ustedes la hagan de tarea. Se van a ir también a Online Plotter y en lugar de decir perdón, se van a ir a salidas, a outputs y ponen en donde dice printer y ahí buscan la printer con no units, la Type 25C. En este momento no estoy conectando, no la voy a conectar, así que voy a conectar aquí directamente los resultados que quiero, que es la potencia y nada más. ¿Qué tal agarrado Malagón? Y ahí está la potencia. Ahora bien, quiero que vean, les voy a enseñar algo nuevo el día de hoy. Les voy a enseñar cómo ponerle nombre a la gráfica de simulación de Transys. Si le doy doble clic aquí a mi simulación, a mi Type 65C, que es a mi impresora en línea, me aparece el tamaño o los valores de intervalos que va a tener el Left Axis Maximus y el Right Axis Maximus. Tiene 1000 porque no sé de qué tamaño va a ser.
tiene 1000, pero voy a dejarlo ahorita en 1000. Lo que quiero que vean es que aquí tengo una cosa que dice Derivate, otra cosa que dice Special Card y otra cosa que dice External File. En Special Card, en la parte de abajo, en la parte número 4, observen aquí la ventana, me dice Online Plot Title. Dice Tab Name is Several Plotter are User. Es decir, que la tabla puede tener un nombre. Aquí se llama gráfica 1, pero eso yo lo puedo cambiar. Entonces le voy a poner aquí que esta se va a llamar corriente y potencia. Corriente y potencia, porque es lo que está graficando. Le doy Enter y le doy cerrar. En la otra impresora en línea que voy a tener acá va a ser la de la potencia, entonces le doy Special Card, decía tabla 1, decía Graphic 1, Graphic 1, pero le voy a cambiar a potencia. Y ya está. Y aquí incluso también le puedo cambiar el nombre al left axis variable. Como estamos hablando de una potencia, entonces si yo estoy en left axis title, a ver dónde me conecté. Si le doy doble clic al line, dice que yo me conecté al left axis variable 1. El nombre que le voy a poner a esa es la potencia, pero aquí en Special Card dice que yo le puedo poner en qué quiero que me dé. Tenía temperatura, pero entonces le voy a poner potencia en watts para que así sea mejor. ¿Sí vieron cómo lo hice? ¿Sí vieron, verdad? Sí, están muy atentos. Le di doble clic al TIE 65C 2, me fui a la pestaña de Special Card y ahí yo cambio los valores de nombre tanto para la tabla como para su respectivo eje que está graficando. Lo mismo vamos a hacer con la tabla del Type 65C. Le doy doble clic al Type 65C y en Special Card yo le había puesto aquí corriente y potencia. Pero como estoy graficando qué cosa, a ver, observen, doble clic sobre la línea. Estoy graficando el Left Axis Variable y el Right Axis Variable, entonces le doy doble clic y en Special Card, en Left Axis Variable, decía temperatura. ¿Qué es lo que yo tenía? No tengo temperatura en el Left Axis Variable, tengo voltaje. Entonces le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner voltaje en lugar de temperatura. Aquí se va a llamar voltaje. Y el Right Axis es corriente, por lo tanto le borro donde dice Heat Transfer Rate y le pongo corriente en amperes. Y ahora sí, jóvenes, ha quedado terminada nuestra simulación. De tarea se les va a quedar que ustedes impriman en un archivo en Excel los resultados obtenidos. No se olviden de que una vez que hemos terminado la simulación en cualquier punto de la tabla, nos vamos a clic derecho y le damos Control Card. En este momento estamos simulando 168 horas. El dice Simulation Start Time se pone 0 porque inicia en 0. Pero yo podría colocar aquí, dice un Simulation Stop Time y un Simulation Type Step. Aquí yo podría agregar en estos valores unos valores para que me simule un determinado mes o una determinada semana en el año. Mediante los días julianos yo puedo saber en qué día me encuentro el día de hoy, porque según aquí dice que es 4 de junio, pero en el día juliano ya llevamos ¿cuántos días al año? Llevamos 31 de enero, 28 de febrero, 28 días más, 31 de marzo y 30 de abril, más 31 de mayo. Así que ya debemos llevar como unos 180 días de este año. Estamos a medio año. Eso se obtiene mediante la obtención de los días julianos. Bueno, vamos a correr la simulación para ver cómo quedó. Le damos correr y nos hace nuestra gráfica.
observen cómo la primera que estoy obteniendo es una gráfica muy pequeñita, debido a que tiene un rango de voltaje. Ya vieron, aquí apareció ya del lado izquierdo, aparece en la tabla, en la simulación aparece ya el nombre de voltaje, y del lado derecho dice corriente en amperes. Ya se ve más padre, ¿no? Pero tiene valores muy altos, porque el voltaje va de 0 a 1000. Obviamente un panel fotovoltaico nunca te va a dar 1000 voltios, y una corriente que va de 0 a 1000 tampoco te va a dar 1000 amperes. Entonces, ¿cómo puedo modificar esto? Yo ya se los había comentado. Aquí lo puedo hacer de manera rápida si le pongo de 0 a 40 voltios, por ejemplo. Si lo pongo de 0 a 40 voltios, miren, ahora ya tengo una gráfica mucho más alta. Listo. En cuanto a la corriente debe estar de 0, pues a qué te gusta, 10 amperes cuando mucho. Ahí aparece, no llega a 10 amperes. Entonces, si yo le pongo una gráfica de 0 a 5, es más adaptable. Esa gráfica se adapta mejor a las condiciones. Miren, ahí está. Es más, aquí no estoy llegando a corrientes de 2, estoy llegando a corrientes como máximo de 2. Así que con un valor máximo de 3 es más que suficiente. Ahí está, perfecto. Queda una gráfica excelente. Ahora, como estoy simulando dos veces, estoy simulando dos cosas distintas. Estoy simulando por un lado corriente y potencia. Entonces me está encimando dos pestañas en la parte de aquí abajo, donde ustedes pueden ver en la gráfica me aparecen dos. Una que es corriente y potencia, que es en la que estamos ahorita, y la otra que es la de la potencia solita. Esta dice que es potencia en watts. Pues le voy a poner aquí que la potencia no llega ni siquiera a 100. Entonces sería, le vamos a poner potencia 10. No, es muy pequeño, es más de 10. Más de 10 watts, le vamos a poner entonces 100 watts. Y ahí está. Sería de 0 a 50, sería lo mejor, lo más óptimo. Miren, ahí está. Y ahí está terminado. Recuerden que aquí, para que se vea mejor, le puedo dar en plot option, me voy a white black chrome, que significa que va a estar la pantalla en blanco para que se vea mejor. Y utilizando el botón de control y arrastrando con el mouse, yo ya puedo saber qué valores hay en cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la potencia es de 41 watts. ¿Ustedes creen que eso sea real y cierto? Bueno, la máxima potencia obtenida por el panel es de 42 watts. Como yo aquí le dije que la potencia, que es un panel ¿de qué potencia es? No lo dice, ¿verdad? No lo dice, pero de acuerdo a la tabla de datos de donde yo saqué este panel, es un software de 75, es un panel, perdón, de 75 watts de la marca SolarTech. Entonces, la simulación está terminada. Espero que esta vez sí le salga la primera. Si siguen todos los parámetros como yo lo hice, van a ver que sí les va a salir. Si se dieron cuenta, yo no hice nada extraño, simplemente fui siguiendo todo y ahí está el valor. Como estoy simulando ahorita por segunda vez y no hice los cambios en la tabla, pues me sale muy bajo. Pero ya vimos que la potencia debe ser de 0 a 50 más o menos, así que aquí le doy doble clic y en Special Card, perdón, en salida, en los parámetros, para Left Axis Maximus le pongo, en vez de 0 a 1000, vamos a modificar de 0 a 50. Y en el Right Axis también de 0, vamos a decir a 30. Y acá en la potencia era de 0 a 1000, en lugar de 0 a 1000 va a ser de 0 a 100, porque era lo máximo 75 watts, que es lo que tiene el panel. Le doy la simulación y ahora sí, vean cómo ya está en condiciones más reales. La corriente podríamos bajarla un poquito todavía, hasta 15 le voy a poner corriente de 15 amperes. Entonces le doy doble clic acá y en lugar de que sea en 30 le vamos a poner 15. Acuérdense que es el parámetro 6 del Type 65C. Vuelvo a correr la simulación y otra vez la corriente me queda baja. Pues de cuánto tiene que ser. Vamos a preparar la clase de... Es de 0 a 3, perdón. Entonces le damos doble clic y le ponemos, en vez de 15, le ponemos 3. ¿Ya está? Miren, ahí está perfecta. La gráfica se ve hermosa, así.
Ahorita voy a... Bueno, con esto he terminado mi clase de Transys. Jóvenes, esta simulación me la tienen que entregar para el siguiente sábado, ¿No? por favor. A ver qué me dice. Pero le voy a agregar un poquito más de complejidad a esto. Como ese examen, no me la van a entregar así como la hice yo aquí, exactamente igual. Me la van a entregar para un arreglo fotovoltaico de más paneles. Así que aquí, en el Type 94, en lugar de que sea un solo panel, le vamos a agregar donde dice entradas. Tenemos los parámetros. Aquí tenemos un solo panel, pero vamos a tratar de meter más paneles. Así que, por favor, van a simular más paneles juntos, unidos. ¿Cómo le van a hacer? Pues de eso se trata, de que ustedes vayan dándome ideas. Díganme cómo se hace para simular no un solo panel, sino más de un panel. Pues bien, chicos, me despido de ustedes. Espero que esta simulación quede terminada. Son muy pocos minutos de clase, pero espero que si no les queda claro, pues repitan el video hasta que vean cómo se hace la simulación. Muy bien, jóvenes, nos vemos.